como escritor es muy disciplinado. Y esta disciplina le ha permitido desarrollar un trabajo muy amplio, un trabajo que va lo mismo en la creación poética que en la difusión literaria y sobre todo la difusión editorial, que también es un campo muy importante. Y de pronto ahí andaba Gerardo con un proyecto en el que si uno le pedía un libro lo conseguía y lo llevaba a su casa. Esto nos estaba haciendo mucha falta, jóvenes de este tipo, y afortunadamente fue encontrando ahí la gente con la que podía hacer migas y con las quienes podía hablar el mismo lenguaje. Y bueno, pues después ya entendí por qué era así Gerardo, porque resulta que en las noches de los martes y los jueves su mamá me llegaba al cineclub de la Casa de la Cultura. Y además puedo presumir de que ahora que cumplí 15 años como coordinador del Cineclub de la Casa de la Cultura, recuerdo que el asistente más pequeño era Inti, que tenía 1 año de edad y ya estaba asistiendo al Cineclub de la Casa de la Cultura, con mucha disciplina, porque muchos dicen saquen a los niños, pero pues él no lo pueden sacar porque pues él estaba muy disciplinado viendo las películas. ¿Y qué películas? Vio todo tipo de películas. Espero que luego no me vayan a echar en cara que por las películas que vio cuando era niño llegue a determinada manera de pensar y de ser. Con todo esto, ¿qué podría decir de Gerardo? Pues que Gerardo es una persona que, ante todo, supo encontrar cuál era realmente su camino. Su camino era ser escritor y ser difusor de la literatura y de la cultura en general. No cualquiera encuentra esto, porque hay quienes lo hacen como algo ocasional, pero no que agarren este toro por los cuernos y estén dedicados a vivir por ello y para ello. Y así que cuando empiezo a leer este libro de ¿Por qué no vuelves y me dejas en paz?, yo empiezo a encontrarme un Gerardo nuevo y un Gerardo antiguo, es decir, 2 Gerardos Ortega están apareciendo en este libro, porque hay poemas que datan de aquellos inicios del adolescente que quería ser escritor, y hay poemas muy recientes. Creo que uno de los grandes valores que tiene el libro es que implica una revisión de toda la producción, y Gerardo no se dejó llevar por lo simple, por lo sencillo, que era acomodar los textos en el orden cronológico, de tal manera que fuésemos viendo cómo iba evolucionando él como escritor. No, lo que ha hecho es darles un orden en función temática, y eso no es sencillo. ¿Por qué? Porque pues obviamente que tuvo que verse visto con la necesidad de reescribir o de reestructurar o de desechar. Y entonces aquí el libro está viviendo en función de prácticamente todas las épocas que ha vivido Gerardo como escritor, pero en función de un tema que es muy recurrente: ¿por qué no vuelves y me dejas en paz? El título, muy llamativo, de pronto nos hace ver que no está estructurado en la lógica que esperaríamos. Decimos, ¿por qué no? Generalmente decimos, ¿por qué no te vas y me dejas en paz? Pero es, ¿por qué no vuelves y me dejas en paz? Y es que ahí está la temática de todo el libro. En toda esta edición nosotros nos estamos encontrando la emotividad, las emociones, las pérdidas, el nadismo, pero no el importanadismo. Estamos ante lo difícil de asir. Bueno, era más sencillo decir lo inasible, ¿verdad? Pero me salió más rápido lo difícil de asir. Y en todo esto, nosotros agradecemos que nos haya puesto como entrada el poema Oficio. Generalmente son los autores los que leen textos, pero aquí ganó la batalla. ¿Quién le manda haber ganado el micrófono antes que yo? El poema Oficio, con el que abre el libro, es prácticamente una poética. Dice, de tanto en tanto escribo, para ver si con ello se me apaga de una vez una flama en la garganta y que en lugar de hablar, lloro. Escribo porque me duele a veces que lo inasible aparezca solo en sueños y de tanto dormir haya perdido 3 trabajos. ¿Pero qué quieren? Si en los sueños es el único lugar en que vivo, hasta mañana. Este texto nos está señalando
casi todos los temas de los que está tratando el libro. Es decir, el tema de la inacibilidad, que nos está anunciando desde el título. El tema de el dolor, pero el dolor en el cual uno no se está solazando masoquistamente, tampoco es ese dolor lastimero, es simplemente el dolor desde el cual está creando otros mundos. Hace unos días estaba retomando la autobiografía de Juan García Ponce, escrita ya por los años 60, y Juan García Ponce escribe una frase que me parece muy interesante. Él dice que, bueno, el escritor, o el artista en general, pero el escritor en lo particular, de pronto no está conforme con la realidad y quiere transformarla, pero no la rechaza, sino que la retoma, escribe sobre ella, la hace bella y la regresa en forma de obra literaria. Y en ese momento el escritor está diciendo: amo la vida, la amo tanto que la embellezco todavía aún más. Y creo que eso es lo que está haciendo Gerardo en esto, y esta poética nos lo está diciendo. Lo dice claramente: en lugar de hablar lloro, pero ese llorar está expresado a través de palabras. Y Gerardo ha trabajado muy bien ese tono emotivo de las palabras, porque en muchas ocasiones ha trabajado el poema breve. Y no el poema mínimo, el poemínimo, al estilo de Efraín Huerta, sino el poema breve. ¿Por qué? Porque a mayor brevedad, mayor contundencia de las palabras. Y eso le permite también seguir manejando el ritmo, que es algo que yo le he comentado en varias ocasiones, que uno de sus grandes compromisos es precisamente el ritmo del poema. Porque en un poema la palabra no lo dice todo. Si esa palabra no está acomodada en función de un ritmo, en función de una melodía, no nos va a llegar la idea que quiere trabajar el autor. Entonces hay que darle ritmo, hay que darle cadencia para que las emociones lleguen y no se quede solamente en el discurso. ¿Por qué? Porque el poema no solamente me cuenta cosas, sino que tiene una manera de decirme las cosas y tiene una idea que quiere transmitirme. Y las ideas me llegan a través de la forma, no a través del fondo. Las ideas yo las tengo que retomar, las tengo que descubrir y sobre todo también como lector las tengo que reinventar. Entonces desde el poema oficio, desde ahí ya Gerardo nos está planteando justamente desde dónde está escribiendo. Y ese desde dónde escribir lo reafirma en otro poema, el poema en el que nos lleva un poco hacia esa línea del nadismo, que no del importanalismo, pero ese nadismo es en función de las pérdidas. Y entonces a lo largo del texto de todo el libro nosotros estamos sintiendo una serie de poemas que hablan sobre la pérdida, pero insisto, lo interesante es que no nos está dando el lloriqueo sobre la pérdida. En el poema Soledad dice: ¿por qué el amarillo es tan húmedo en los ojos y tan seco en la cara larga del otoño? Un árbol sacude su llanto bajo el sol inmóvil. Hoy soy nadie. Antes mis ojos se inclinaron para escucharte y fue luchar entre borrones de sollozos. Hoy soy nada al rastro de tus ojos en la sombra, al paso de mi paso flaco hacia donde nada existe. Y si bien está hablando de ese llanto de los árboles, aquí nosotros tendríamos que atender de qué manera Gerardo está construyendo la imagen poética. Y el verso "un árbol sacude su llanto bajo el sol inmóvil" es justamente donde nos está hablando de un llanto que no es el llanto del lloriqueo, es el llanto seco de las hojas que van cayendo, de las ramas que se van doblando, y que al irse cayendo finalmente llegará el momento en el que vuelve a reverdecer. Entonces está hablando de la pérdida, pero no está lloriqueando sobre la pérdida, no está haciendo ese lamento constante que de repente pierde su eficacia. Y entonces el árbol que sacude su llanto bajo el sol inmóvil es el árbol que está padeciendo una inclemencia, y esa inclemencia al mismo tiempo está en el plano de la soledad. Y el tema de la soledad, justamente ahí es donde la encontramos. El título nos estaba diciendo soledad, lo estamos encontrando en ese árbol solitario, porque el árbol seco nunca, aunque esté en una alameda, nunca lo vemos en la alameda, siempre vemos el árbol individual. ¿Por qué? Porque está perdiendo su ropaje,
pero al mismo tiempo estará esperando el momento en que vuelva a lucir ese ropaje. Y luego encuentro en otro poema de donde que nos sigue hablando ese tono de la pérdida, de lo inacible y del impulso para recuperar. ¿De dónde vino el himno de batalla que tus manos compusieron para el abandono? ¿De dónde el desierto de tu espalda llegó para confundir la noche? ¿De dónde zarparon los cascabeles de tu risa que han convertido mi casa en un pantano de memoria? ¿De dónde partirá un tren cuando despierte? Y con esa idea de dónde partirá un tren cuando despierte es donde sentimos que la desolación, a fin de cuentas, le está permitiendo avanzar ese camino en el que no se va a tirar al lloriqueo. Pero luego nos encontramos un poema que de este no sé si comentarlo o no. Simple y sencillamente yo quiero decir que desde todo el libro, este ha sido mi poema favorito. ¿Dónde guardarás tus manos cuando me haya ido? Guárdalas en mi memoria. Para entonces, el niño que fuiste será el trastorno de mis ojos y mi memoria, la única canción que escuché al alba. Cuando uno lee este poema, lo único que tiene que decir es: gracias, Gerardo, por removernos tantas emociones a través de estas palabras. El tema del adiós seguirá constante y lo encontramos, por ejemplo, en el poema Ha muerto la amazona de mi canto. Y a partir de este poema, entonces vamos sintiendo también que empiezan a revolotear en el autor, no digo en el escritor, pero sí en el autor, todas las vivencias desde las cuales ha ido construyendo este mundo de ideas y este mundo de emociones. Ayer apenas tomaba café bajo el frío de un sombrerito azul. Miraba furtiva y cuando se olvidaba de sí, le daba por meditar. La imaginé cruzar las piernas mientras una gota de sudor descendía por su vientre. Pero muerto en su cama al norte de la mía. Su piel blanca que no he transitado, mañana será oscura como una flor entre mi libro. En este poema ya estamos asistiendo con mayor fuerza a ese tema de la inacibilidad. A través de esta amazona de su canto, que ha muerto pero que está viva, pero que la idea de ha muerto es entraste, saliste, pero no sabemos si realmente te metí o te saqué. ¿Por qué? Porque está en ese tema de la inacibilidad, que lo dirá más claro en No te irás. Y en No te irás nos va llevando ya a comprender un poco más lo que se llama ¿por qué no vuelves y me dejas en paz? No te irás, como tampoco será el mar tan horizontal en su canto. El recuerdo de tu rostro será frágil como el aroma del té. Cuando acabe la lluvia, el árbol en su eterno viaje estremecerá de nuevo la tierra. Mejor así, me convertiría en la palabra oscurece, desgastando el corazón bajo una piedra. Y aquí vemos cómo se retoma esa idea del ritmo como el elemento fundamental desde el cual nos está transmitiendo las emociones. ¿Por qué? Porque inteligentemente está estructurando un verso breve y luego versos largos. Los versos breves son muy categóricos, no te irás. Y el verso largo empieza a manejar una cadencia para darle emociones, como tampoco será el mar tan horizontal en su canto. Y bueno, somos muy dados a hablar de influencias, no sé por qué, a veces los autores se enojan porque uno habla de influencia y dice, pero si nunca lo he leído. Pero no debemos olvidar que cuando uno habla de influencias, no está hablando de las influencias del autor, está hablando de las influencias de nosotros lectores. Y entonces cuando leo este poema, yo siento que es como si estuviera leyendo uno de esos bellos poemas de Luis Cernuda, con ese manejo de la frase categórica de entrada y luego el verso largo para darme el tono de la emotividad. Y bueno, ya de aquí en adelante decía, el tema de la inacibilidad va a ser lo más recurrente. No voy a irme poema por poema, no sé qué, porque luego, ¿qué compran? Parece ya para que lo compren.
Pero nos dice, por ejemplo, en otro poema: y me alzo